exposición después. Bueno. Miren, por su propia naturaleza significativa, estas dos palabras, dinamismo y coherencia, podrían parecernos contradictorias. El dinamismo implica movimiento y, por lo tanto, cambio, mutación, apertura a lo nuevo, ruptura con todo lo que suponga inmovilismo. Y la coherencia, en cambio, es la actitud por la cual aquello procesado según las propias convicciones es vivido con firmeza, de modo inamovible, estático. Ser coherente no es salirse ni un milímetro del camino marcado según la fe profesada y predicada. Ahora bien, cuando tanto el dinamismo como la coherencia como sustantivos vienen matizados con un adjetivo que es evangélica, pues adquieren una significación nueva, y entonces es cuando es posible no solo que no sean contradictorios, sino que emerge su complementariedad, de modo que se convierte en el uno en consecuencia del otro. De modo que tendremos que afirmar que en la vida consagrada no es posible la coherencia sin dinamismo, ni el dinamismo sin coherencia. Se me había olvidado poner el reloj ahí, no vaya a ser que a los curas nos entrenan para hablar y tenemos que ponernos un cierto límite. Bueno, hecho pues este breve ejercicio semántico, propongamos ahora una reflexión acerca de la vida consagrada presentando un decálogo. Les voy a presentar un decálogo sobre el dinamismo y la coherencia evangélica en la vida consagrada, pero además va a ser un decálogo tridimensional. En cada uno de estos, con permiso, mandamientos del decálogo, vamos a contemplar tres dimensiones. Una dimensión carismático-espiritual, una dimensión personal comunitaria y una dimensión práctica aplicativa. Primer punto o primer mandato de este decálogo: reavivar la centralidad de María Inmaculada de Guadalupe. Y en la primera dimensión, en la dimensión carismática espiritual, redescubrir el sentido de la misión en los orígenes del instituto. Miren, el punto de partida a la hora de dinamizar con coherencia la vida consagrada no puede ser otro que que el propio carisma sea central, no solo en la cotidianeidad de las tareas, sino fundamentalmente en el corazón. De ahí que el primero de los mandatos de este decálogo se nos presenta con este fin: reavivar la centralidad de María Inmaculada de Guadalupe. La dimensión carismática espiritual de este mandato nos invita a redescubrir el sentido de la misión en los orígenes del instituto. Pero para ello es preciso tomar conciencia de algunas cosas más. En primer lugar, si el mandato nos habla de reavivar, es porque ha acontecido ya en la propia vida un descentramiento, que se ha hecho viva en el corazón la llama de un amor auténtico que ha tenido la capacidad de invertir los propios valores para dar paso a la novedad que significa la vida consagrada a Dios. Al proponernos, por lo tanto, redescubrir, estamos apelando a un dinamismo que insista en contemplar la gracia recibida, no como algo histórico, como un acontecimiento del pasado que me hizo optar por un camino concreto de vida, sino que al redescubrir estoy implicando mi inteligencia, mi razón, mi afecto y mi voluntad en la aceptación de un don. Descubre quien contempla, no quien crea. Y redescubre quien alimenta la humildad, porque no se concibe a sí mismo como quien ha llegado ya a la meta. Esta dimensión carismática, espiritual,
nos habla de redescubrir el sentido de la misión en los orígenes del instituto, porque la fidelidad a lo fundamental del carisma, que se expresa a través de la misión, es un un requerimiento innegociable. La fidelidad a los orígenes del carisma es un requerimiento innegociable. Volver a las fuentes será siempre un signo de fidelidad y coherencia evangélica. La fuente del Evangelio y la fuente del propio carisma, como también la fuente de la propia vocación, la propia historia, rememorada, revivida, recontada, narrada. Es hermoso que aquí en la casa de formación las más jóvenes tengan a una madrina en la casa de San José, para que escuchen la narración de cómo ha sido su historia, su vida de vocación, sus avatares, sus esfuerzos. Qué hermoso es. Narrar el origen de nuestro carisma no se encuentra solo en los documentos fundacionales. Ahí está la base, pero el carisma sigue creciendo en cada una de ustedes. Y ese revivir y revitalizarlo es siempre un don y una gracia compartida. Pasamos a la dimensión personal comunitaria. La opción por la mujer y los niños y los pobres como pasión, no como tarea. La centralidad de María Inmaculada de Guadalupe en la propia vida y en la vida de la comunidad debe tener unas formas de expresión externas y manifestarse a través de acciones precisas, cuantificables, evaluables en la vida del instituto, que duda cabe. Sobre todo ahora que la mayoría de nuestras instituciones utiliza las herramientas del mundo civil y sobre todo en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, podemos hacer uso de esas herramientas como son, por ejemplo, los procesos de la calidad, ¿verdad? Un proceso de calidad en la enseñanza o en la educación nos obliga a tipificar nuestros procesos, nos obliga a diseñar nuestras líneas de acción y también a poner ítems que sean evaluables y cuantificables. Y todo eso está muy bien, porque es práctico, porque nos ayuda a organizarnos, porque nos da también un cierto sentido del ritmo. Muy bien. Ahora bien, todo ello puede ser que caiga en un cierto voluntarismo. Esto es bullying, que lo sepan. O sea, ayer la guitarra, hoy el juego. Esto está tipificado como bullying, ¿no? Podemos caer en un cierto voluntarismo o formalismo si cada una de las hermanas y cada una de las comunidades no lo vive apasionadamente. Los planes de acción son muy buenos, las líneas estratégicas, los ítems a mensurar, muy bien. Pero si detrás de ello no hay pasión, se convierte en voluntarismo. Corremos el riesgo, por lo tanto, de dirigir una mirada fiel a la misión recibida con el carisma y de querer reeditar las glorias vividas en el instituto por los que nos precedieron. Aquellos aciertos suyos son iluminantes, sin duda, y abren vías de reflexión. Sin embargo, lo que verdaderamente tiene poder de dinamizar la evangelización no es un formato. Lo que hace vivir con auténtica coherencia evangélica la vida consagrada es una metodología. Dinamiza con coherencia evangélica la vida de la Iglesia. Tomemos nota de este principio porque aquellas mujeres a quienes va dirigida la misión de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe en su origen, aquellos niños y estos pobres en los que volcamos nuestros esfuerzos, tal vez no sepan comprender nuestros planes estratégicos ni sepan apreciar la cantidad de fuerzas y recursos que estamos invirtiendo en ellos. Pero seguro, eso es lo más cierto, comprenderán a la perfección el lenguaje del corazón. Un matiz más acerca de esta dimensión personal comunitaria del mandato de reavivar la centralidad de María Inmaculada de Guadalupe. Leemos en los evangelios de la infancia de Jesús, según la recensión
San Lucas, que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. El corazón de María fue en la vida de la Iglesia naciente el cofre del tesoro que supo custodiar los misterios de Dios, del niño Dios encarnado en su pequeño hijo. No hay en ella grandes reflexiones, ni teología, ni planes pastorales. Hay custodia del misterio en lo más hondo de su corazón. María conecta con Dios en su corazón y desde ahí conecta con la humanidad. Por eso ella ocupa la centralidad de las consagradas a Dios en su nombre. Y por eso nos encomendamos al modelo y ejemplo de seguimiento de María, de apostolado de María, por ser la mística que, ligada a Dios, bendice a la humanidad. La dimensión práctica aplicativa, tercer punto de este primer mandamiento, es la originalidad en la pedagogía espiritual: cercanía, ternura, escucha, prontitud. En lo concreto, es preciso estar abiertas a lo nuevo en la pedagogía espiritual. Las fórmulas que antaño fueron válidas, lo fueron según la inspiración del Espíritu para los requerimientos de los tiempos en que surgieron. Las demandas de nuestro tiempo apuntan a un nuevo modo de relación con la trascendencia de los individuos entre ellos y del individuo consigo mismo. Hoy en día vivimos en un paradigma que es muy distinto del que vivió el padre Plancarte. Ayer alguien, o esta mañana, alguien me preguntaba cuánto tiempo tiene nuestra fundación. Nosotros hemos celebrado 500 años en el 2024. Y les aseguro que el mundo que vivió nuestro fundador se parece muy poquito al que vivimos hoy. Por lo tanto, estamos llamados a la exigencia de llamó el Concilio Vaticano II, utilizó una palabra muy bonita que fue aggiornamento. Aggiornamento quiere decir actualización, poner al día. Estamos llamados a la exigencia de poner a través al día del chat, por favor. el don recibido de parte del Espíritu Santo en la inspiración concreta que ha dado a la Iglesia en cada una de nuestras fundaciones. Bueno, pues todo esto, que es magnífico, es un experimento que tiene que dinamizar nuestra propia espiritualidad. Aquí yo también experimento la capacidad de afirmarme y corro el riesgo, también el peligro, el riesgo de que al afirmarme yo llegue a negar al otro. Es decir, que cuando estoy buscando dinamizar en mi mundo concreto y actual, Hermanas, por favor, si me indican si escuchan. desde De mis lo propias, contrario, por favor, que notificarme seamos en sinceros, mensaje. por muy luminosa que pueda ser mi visión, siempre es reducida, porque yo veo desde aquí. Si ahora yo me niego y me cierro a la visión que tienen ustedes, pues solo estoy viendo una parte. Tenemos que asentar fortísimamente esta dinámica de aggiornamento en la vida de la comunidad. No podemos prescindir de la comunidad. De este riesgo egoístico nos previene la nueva pedagogía espiritual en la que experimento la cercanía, la ternura, la escucha de María, siempre presente en mi vida por la acción del Espíritu. Pero también de las hermanas: cercanía, ternura, escucha y prontitud en el perdón. Prontitud en el perdón, porque el primer fruto del amor es la misericordia. Desde ahí hacemos práctico y aplicativo este principio de reavivar la centralidad de María Inmaculada de Guadalupe. Pasamos a un segundo mandamiento de este decálogo: cuidar espacios de oración profunda. La dimensión carismática espiritual, convicción perenne de que el Espíritu nutre la propia identidad y la misión. Si en María experimentamos la cercanía, la ternura y la escucha, esa gracia solo es posible porque el Espíritu Santo está actuando por intercesión suya en la vida de la Iglesia. Un teólogo español que se llama José Cristo Rey García Paredes hace una mariología muy bonita
preciosa, muy profunda, a partir sobre todo del capítulo 8 de Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Bueno, pues allí él habla de María como aquella que es la portadora del Espíritu Santo y aquella por la que el Espíritu Santo, con una forma preferencial, está actuando en la vida de la Iglesia. Y dice, todos los milagros, absolutamente todos, son de Dios, son acción del Espíritu Santo, por la intercesión de algunas personas que han alcanzado la beatitud. Bueno, pues María es la privilegiada conductora del Espíritu Santo. Es la vía privilegiada del Espíritu Santo para manifestarse a la humanidad. Es muy hermoso. Cuidar espacios de oración profunda es el requerimiento fundamental que todo instituto de vida consagrada debe colocar en un lugar prioritario. Y a nivel carismático y espiritual, precisa mantener la convicción de que es el Espíritu quien nutre la propia identidad y la misión. Dicho con una afirmación categórica y espero que provocadora. Sin el Espíritu no hay misión. Sin el Espíritu no hay identidad. No somos. Esta convicción lleva aparejado un adjetivo al que no podemos renunciar, y es el adjetivo perenne. Perenne. La vida espiritual no puede ser intermitente. No es un tratamiento terapéutico que podamos interrumpir por un espacio de tiempo para retomar después. Es más que la circulación de la sangre o las conexiones neuronales. Muchas de ustedes saben mucho más de medicina que yo, pero ¿es posible interrumpir la circulación de la sangre durante mucho tiempo y que no haya consecuencias? ¿Podemos interrumpir la acción neuronal y volver a ponerla en marcha? ¿Podemos interrumpir nuestra vida de oración y ser cristianos? Eso esperaba que me dijeran, pero bueno. Pues no, pues no. La vida en el Espíritu es simplemente la vida. Esa es la dimensión carismática espiritual de este mandamiento. Pasamos a la dimensión personal comunitaria. Evitar que el apostolado se convierta en activismo. Si nos empeñamos en dinamizar con coherencia evangélica la vida consagrada a nivel personal y a nivel comunitario, deberemos tomar muchas precauciones. La primera de todas arraiga en este segundo mandamiento que aquí proponemos, cuidar espacios de oración profunda. El dinamismo evangelizador y la coherencia evangélica serán auténticos solo si nacen del Espíritu. De lo contrario, caemos en el riesgo de convertir nuestra acción en activismo, donde el protagonismo se transfiere a las tareas. Fíjense, se transfiere el protagonismo a las tareas, a la responsabilidad, los individuos, y los logros o fracasos ejercen una fuerza animadora o decepcionante, según la ocasión. Porque cuando me ha ido muy bien, pues ya me siento pletórico. Cuando me ha ido muy mal, me hundo en la miseria. Eso solo pasa, la euforia y la decepción, solo pasa cuando el protagonismo no está centrado en el Señor. Cuando el fons y culmen, como dice el Concilio Vaticano II, la fuente y el culmen de toda mi vida espiritual y cristiana no está centrada en Cristo. El concilio lo dice de la Eucaristía, es fuente y culmen de la vida cristiana. Si yo transfiero la importancia y el protagonismo de mi vida de fe y de mi mística a las tareas, las consecuencias son nefastas, son terribles. Por lo tanto, lo que nace del Espíritu porque se ha rezado, se ha sopesado con serena calma en la balanza de la oración, aquello simplemente rueda y atraviesa la historia y la vida de la comunidad porque así lo ha querido el Espíritu. Ni decae el ánimo, ni desalienta cuando no sale como nosotros queremos. Ni engríe los corazones, ni celebra histriónicamente triunfos que en realidad no se deben al esfuerzo humano, porque en definitiva no es activismo, sino vida en el Espíritu. Y eso es aplicable incluso a las situaciones más extremas de sufrimiento, de dolor, de incomprensión, a veces incluso
de indignidad por haber sufrido una injuria por personas que son cercanas a nosotros, colaboradores, o, por qué no, de alguien que tiene la responsabilidad sobre nosotros y desacertadamente ha tenido un mal día, nos ha dado una mala respuesta. Puede pasar, somos humanos. Ahí es donde se hace fuerte la misericordia que Dios ha insertado en nuestros corazones y más aún la centralidad en Cristo. Nada me va a quitar la paz. Fíjense en el ejemplo de Jesús el Señor. En el momento de la cruz, abandonado, injuriado, humillado, nada le quita la paz, porque su centro es el Padre y solo el Padre. Pasamos a una dimensión práctica, aplicativa de esto de cuidar espacios de oración profunda. Adoración, lectio divina, retiros programados, ejercicios anuales. Como se dice popularmente, no vamos a inventar la pólvora. ¿Utilizan ustedes esta expresión también? La utilizamos para decir que pues ya está todo inventado, ¿no? No vamos a decir nada nuevo. No voy a venir yo aquí a inventar la pólvora, ¿no? Ya está inventada. Es decir, vamos a recordarnos cómo poner en práctica de forma aplicativa la centralidad de los espacios de oración. Y así enumeramos algunos. Se trata de practicar con frecuencia la adoración al Santísimo Sacramento del altar, sabiendo que en la Eucaristía se encuentra Dios mismo, Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, que ha superado toda tentación y ha atravesado todo sufrimiento para llevarlo a la gloria. Es un momento de gracia, un espacio místico de encuentro cara a cara con aquel que nos ama. No es necesario decir muchas cosas, cantar mucho o leer mucho, no. Solo es necesario estar y gozar de la presencia del Señor. Dice Santa Teresa de Jesús, me basta tu presencia y tu figura. Dejar que el corazón se encienda con el fuego incandescente de la presencia de Dios. Poner toda nuestra fe en que allí, en la hostia consagrada, en el Cristo Eucaristía que se ha quedado con nosotros, habita Dios y habita en mi espacio vital y está en mi entorno y se ha hecho cercano a mí y visible además por mis sentidos físicos. Es un acto de oración hermosísima. Ya les digo, no para llenarlo de palabras, a veces basta, como decía aquel santo, ¿no? Señor, yo estoy aquí, yo te miro y tú me miras y poco más. Porque hay días que no nos da para más, ¿verdad? Se levanta uno por la mañana con los ojos pegados y, Señor, te miro con un ojo solo, pero te miro. Tú mírame a mí con los dos. Sí. Bueno, pues hay días que son así, ya habrá días mejores. Otro elemento, la lectio divina. Es un ejercicio de piedad ancestral. Tiene su origen en los primeros siglos de la Iglesia y mantiene su fuerza de siempre porque se basa no solo en la palabra, sino en un método de adentrarse a la palabra que se convierte en experiencia mística. Empieza por la proclamación en voz alta y esta proclamación es hermosísima porque implica que hay un emisor y un receptor. He sido profesor de lengua española durante muchos años y me gustaba mucho explicar esto a los niños, ¿no? En el acto de la comunicación siempre hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal y una situación comunicativa. Pues cuando todo esto lo traspasamos a la lectio divina, nos damos cuenta de que lo primero que nos manda la Santa Tradición es la proclamación en voz alta. ¿Por qué? Porque la palabra proclamada en voz alta espera ser escuchada por alguien. Yo tengo la certeza de que hay un oyente, pero lo genial del caso es que cuando la lección divina la hago yo solo, el oyente soy yo. Y es hermoso porque la palabra deja de ser mía en el mismo momento en el que sale de mis labios. Es de Dios y se crea un diálogo, una escucha. Y vamos favoreciendo una situación comunicativa que sea de apertura y en un canal que es el canal de la gracia. Es la gracia el que está emitiendo este mensaje hermosísimo. Hoy el Día de la Palabra de un modo más especial, ¿verdad? También, como esto si quieren como curiosidad, cuando jueguen ustedes al trivial bíblico, como les digo a veces, para que sepan responder,
En el tiempo de Jesús, como en la mentalidad semítica, no existía la oración mental, no la concebían. Oración tenía que ser proclamación de una palabra que se escuchase, que se oyese. De hecho, el primer mandato de Dios a Israel, ¿cuál es? Escucha. Y para escuchar hay que proclamar algo. Todavía hoy, los judíos que van a rezar al Muro de las Lamentaciones en el Kotel, a mí me gustaba mucho ir allí a echar un rato de oración, rato corto porque me distraían mucho, pero allí están ellos, normalmente se colocan la mano así, esto simboliza a la letra Shin del hebreo, que es la primera letra de Shema. Y se colocaban la mano así, y estaban como bailandillo allí delante del muro. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Bueno, la proclamación de la palabra es siempre vigorosa. El segundo paso de la lección divina es la meditación. La meditación donde nos empeñamos en estudiar, en profundizar lo que acabamos de escuchar. Se trata de un acercamiento al texto para comprenderlo humanamente, en su amplitud, en su contexto histórico, social, psicológico. Esta mañana compartía con una hermana que el estudio de la arqueología nos ayuda precisamente a contextualizar el momento histórico en el que la palabra fue proclamada, la vivencia pues de cómo eran los paradigmas civiles, sociales, políticos, cómo se vivía, porque tiene un sentido, esta palabra proclamada tiene un sentido en su momento y hoy se hace actual, ¿no? En la meditación lo que hacemos es precisamente una profundización en el texto desde un punto de vista, si quieren, un poco más técnico. Y eso nos da paso a la tercera parte, que es la oratio. La oratio es la ocasión en la que nosotros hablamos al Señor de lo que acabamos de leer y meditar. Hemos escuchado una palabra, la hemos meditado y hemos comprendido lo que ella misma contiene y ahora nosotros le decimos a Dios, bueno, Señor, pues a la luz de esta palabra, así está mi vida, así están mis intenciones, así está mi corazón. Y le compartimos a Dios lo que resuena en nuestro interior, en nuestro momento concreto. Y finalmente le pedimos a Dios el don de la cuarta parte de la lección. Atención, que llegar a la cuarta parte de la lección no es solo un empeño mío, porque yo me puedo empeñar muchísimo, pero a lo mejor pues no estoy en ese momento mío mejor, ¿no? Y a lo mejor pues no, no me toca. Es la contemplación. La contemplación siempre es don de la gracia de Dios, que hay que pedir y que hay que estar abiertos con humildad a recibir. Y es el momento en el que Dios, de una manera sutil, en el susurro del corazón, de una manera muy sugerente, me está devolviendo una inspiración, una palabra, una respuesta, incluso a veces una emoción interna, espiritual, que da respuesta a mis requerimientos. Otras estrategias para mantener la perennidad de la vida de oración en comunidad serán siempre los retiros programados y obviamente los ejercicios espirituales anuales. Atención a la palabra programados, que es importantísimo. Nunca vivimos en la cultura de la programación porque también vivimos en la cultura de las prisas. ¿Quién no tiene prisa? Yo durante muchos años hice un voluntariado en un centro de niños con capacidades especiales y la verdad es que era una gozada. Yo trabajaba además en el área que llamamos enfermería porque allí estaban los niños con autismo profundo, con hidrocefalia, parálisis cerebrales, los casos más necesitados, ¿no? Y me encantaba que el centro, las franciscanas hijas de la misericordia, tenían decorado el centro por todas partes con frases del tipo, si vienes con prisa, este no es tu sitio. Allí no. No. Me acuerdo que para darle de comer a Aarón era un niño con parálisis cerebral que además tenía una traqueotomía permanente, ¿no? Para darle de comer a Aarón, a lo mejor 45 minutos.
Y eso el día que iba bien. Bueno, allí no vamos con prisa. Les digo esto porque es verdad, vivimos en un mundo un poco... programar los espacios de reflexión y de oración nos salva. Porque una vez que entra en programación, ya no tiene que entrar en colisión con nada más. Y luego otra cosa que les tengo que decir, la oración, y esto Padre Plancarte lo comprendió muy bien y se lo dejó así en esa inspiración de su obra que luego se plasmará en sus, ustedes lo llaman constituciones, como nosotros, el reglamento, constituciones y demás. Bueno, es que, queridas hermanas, la oración es como el paracetamol. O sea, una vez que te lo han pautado, no te lo saltes. Si te han dicho cada 8 horas, pues no te lo tomes cada 3. Te toca aquí, aquí y aquí. Es decir, hemos de ser fieles. No podemos decir, bueno, es que urge esto, es que no. Programar nuestros espacios de oración ya está en nuestras constituciones, no como obligación, sino como ofrenda de amor que Dios nos ha hecho ahí para que nada nos estorbe, para que nada nos disturbe. No podemos decir, el trabajo me quita el tiempo de oración. No va bien. Tercer mandamiento, volver a ser el resto de Israel que confía en Dios. La dimensión carismática espiritual. Dimensión carismática espiritual. Dios no nos ha llamado individualmente, nos ha querido hijas en plural. Lo llevan ustedes impreso en el nombre fundacional. Hijas, con una S que suena y se queda ondeando en el viento. Plural. Poco que añadir. En la vida religiosa no funcionan los francotiradores, con perdón por usar una imagen tan violenta. Un francotirador es uno que va por cuenta propia, que se fía de sus destrezas y que una vez que ha cumplido su trabajo, desaparece. Pues en la vida religiosa no podemos ser así. Hemos sido concebidos como aquel resto de Israel al que apelan los profetas. ¿Saben en qué momento apelan los profetas al resto de Israel? Cuando todo parece estar perdido. Cuando la cosa ya no puede ir peor, entonces evocan la figura del resto de Israel. Nada se pierde si la comunidad permanece fuerte, firme y unida, porque quien hace de nexo, de cemento que une a cada ladrillo del edificio, es Cristo el Señor. Pasamos a la dimensión personal comunitaria de este volver a ser el resto de Israel. Reencantar la vida comunitaria con gestos sencillos, vencer el temor de la disminución. Miren, cuando los profetas hablan del resto de Israel, especialmente Isaías, Miqueas, Sofonías, ellos se están refiriendo a una situación de infidelidad generalizada. El pueblo de Israel está dando la espalda a Dios para volverse hacia los ídolos, para adorar hechura de manos humanas. Ya evocábamos ayer el Salmo 115, ¿verdad? Bueno, pues en nuestras comunidades puede suceder que suframos por la disminución de miembros y que en nuestro entorno cada vez se vea más difícil poner a Dios en el centro o simplemente ponerlo. Sin embargo, a nivel personal y comunitario, es preciso que en esas situaciones de mayor dificultad nos empeñemos con mayor ahínco en ser generativos de gestos de fraternidad, de cercanía, de confianza y de generosidad. Se trata de vivir con humilde autenticidad en el gesto cotidiano y sencillo, superando incluso los prejuicios y las heridas que podamos haber sufrido. El resto de Israel, como figura teológica, apunta al Israel espiritual, al que triunfa y se purifica por la fe en Jesucristo, el Mesías. Esto último es lo que sustenta todo esfuerzo. El Mesías es Jesús, no aquel que me hirió o aquel que me muestra indiferencia o aquel que me manifiesta desprecio. Por eso puedo tener con él gestos sencillos de comunión, porque Jesús los ha tenido primero conmigo. Contemplamos la dimensión práctica y aplicativa de ser el resto de Israel. Muchas de nuestras constituciones, directorios, reglamentos, ¿verdad?,
nos invitan a compartir la recreación con el fin de generar un espacio que va más allá de la misión y del trabajo. Para mí es hermoso en estos días cuando puedo compartir la mesa con ustedes y las escucho pues contar las anécdotas de cosas que han vivido, de comunidades que han compartido, de esfuerzos por los que se han tenido que desvelar muchas veces. Es muy hermoso. La vida humana es rica, riquísima en momentos, expresiones, vivencias. Si somos capaces de compartir con los hermanos los distintos ámbitos en los que se desenvuelve la propia existencia, los estaremos haciendo partícipes de algo más que de lo funcional. Dios nos ha puesto en una comunidad para ser hermanas, no para ser compañeras o colegas de trabajo. El matiz es muy grande, no hace falta que yo se lo explique. Lo funcional no lo es todo. Compartir momentos y espacios de distensión, de diversión y de distracción hace aflorar una dimensión de mi personalidad que en otros espacios no aflora. Y eso contribuye a dejarme conocer y amar por los hermanos, del mismo modo que yo los descubro a ellos y soy capaz de amarlos. Juntamente con estas recomendaciones es muy apreciable y muy apetecible en la vida fraterna saber escuchar. Abdicar del prejuicio, de las precomprensiones y lo aprendido para simplemente abrirme a lo que el otro está manifestando en este momento preciso. Hoy se habla mucho también desde el punto de vista de la psicología y de la psicología social de la capacidad de la escucha activa. Escucha activa. Hay una dinámica que hacía con los niños, que las invito a hacerlo en sus comunidades, es muy divertida. Consiste en ponerse uno delante del otro y hacer preguntas. Pero es divertidísimo porque la dinámica es siempre a base de preguntas. No se puede dar una respuesta. Yo al otro le pregunto y el otro me tiene que preguntar otra cosa, aunque no tenga nada que ver. Y pierde aquel que diga algo que no sea una pregunta. ¿Vale? Yo siempre con los niños jugaba esto para generar un poco la concentración y la cuestión de la escucha activa y hacía una trampa. Se la voy a desvelar y ya no la van a poder hacer. Porque cuando ya estábamos, yo les decía, bueno, vamos a hacer un ejemplo, venga, Juan, ponte ahí. Se ponía Juan ahí y yo le decía, ¿empezamos? Y él me decía, sí. ¿Sí? Y yo le decía, has perdido. Ah, no vale, no vale. Sí, bueno. En esa dinámica lo que estoy haciendo es estar escuchando activamente al otro, tanto que no lo escucho. O sea, la dinámica es todo lo contrario que debo hacer. Porque a veces nuestra vida es eso. Como tengo que ganar, no escucho lo que el otro me está diciendo, no le voy a responder a lo que está proponiendo, preguntando. No, yo venga, R que R con mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta. Entonces, la dinámica que es divertida nos lleva a una conclusión. Ahí no hay diálogo, no hay encuentro, no hay fraternidad. Para practicar la escucha activa, yo tengo que vaciarme de mí y comprender lo que está viviendo mi hermano en este momento. Aunque me dé rabia algo que ha hecho, algo que ha pensado, una actitud que tiene, y rabia me da. Pero, ¿quién soy yo para hacer un juicio de lo que está viviendo y lo que está pasando? Tendré que acercarme, abrirme, escuchar. Incluso en la ocasión en la que me puede estar demostrando que él no me está escuchando a mí. Bueno, el que se quiere santificar soy yo. Él ya verá cómo se santifica, ¿no? Bueno. Pasamos al cuarto de los mandamientos que les propongo. Mantener vínculos sanos desde la libertad evangélica. Mantener vínculos sanos. Dimensión carismática espiritual, avivar la conciencia de filiación. Antes hemos dicho que son ustedes hijas en plural, hijas de María Inmaculada de Guadalupe, y es hermosísimo que la inspiración del padre Plancarte fue la de constituir una familia religiosa que tuviera un rasgo carismático espiritual bien definido, y es la filiación. Ustedes son hijas y han de afirmarlo así rotundamente, delante de su propio corazón, delante de Dios y delante del mundo. Yo soy hija. Como digo a veces en el confesionario, sí, una hija que a veces
que a veces se equivoca, que a veces mete la pata, que a veces... pero soy hija. Y exorcizar poderosísimamente al tentador cuando trate de convencerme de lo contrario, de que soy un desastre, de que mira lo que es... No, 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 no. Yo soy hija. La conciencia de filiación es hermosísima. Aquel 2 de febrero de 1878, cuando el venerable padre recibió la profesión de las primeras hermanas, el rasgo filial estaba ya presente en la fundación. Otros hitos históricos llevaron a la congregación a su desarrollo y crecimiento hasta que el 11 de agosto de 1899 el Papa León XIII aprobó definitivamente el instituto. Y una constante en cada uno de estos pasos sería precisamente esta, la conciencia de la filiación. Con el fin de mantener vínculos sanos desde la libertad evangélica, el Instituto de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe ha sido injertado en la vida de la Iglesia para testimoniar un modo de vida y de relación basado en este don, en el don de la filiación. Como dicen algunos judíos piadosos cuando expresan su edad, saben ustedes como fue un descubrimiento muy hermoso. Cuando se le pregunta a un judío, sobre todo a los niños, la edad, ellos no utilizan, como nosotros, un verbo de posesión. En nuestras lenguas modernas utilizamos un verbo de pertenencia, que es el verbo tener, muchas veces, ¿no? Tengo tantos años. Pues ellos no. Lo dicen de una manera muy bonita. Yo, por ejemplo, ustedes me preguntan a mí mi edad y yo les respondo. Hace 47 años que soy hijo. Bonito, ¿verdad? O la sorpresa venía por mi edad. Parezco mayor, ¿verdad? Con tanta gana. Bueno, solo 47. La conciencia de la filiación es hermosísimo. También este modo nuevo de estar en el mundo y de crear y mantener sanos vínculos con los demás nace de la conciencia de la filiación, que nos lleva a contemplar a los otros, a las otras, cuando se trata de la comunidad, como hermanas. Hermanas, pues que en María Inmaculada de Guadalupe somos todos hijos. Esta conciencia no descarta, pero sí reinterpreta absolutamente el vínculo canónico, el jurídico, el funcional que adquirimos con la profesión religiosa. Y sin disminuir lo que los votos implican, en lo ya mencionado, saber el ámbito canónico, el jurídico, el funcional, la conciencia de filiación posibilita que estas vinculaciones tengan un colorido nuevo, basado en la libertad. Si soy hija, soy libre, lo dice San Pablo. Nuestros vínculos canónicos nos constituyen en comunidades. Y hay alguien que está al frente de la comunidad con una responsabilidad concreta, que es la superiora, y los demás ocupan sus lugares. Más allá del vínculo canónico, somos hijos. Y porque hijos, libres. Pero siempre desde una libertad inspirada, iluminada. Atención, porque en nuestro mundo actual la libertad se está malinterpretando, no es de ahora, desde luego, pero en este último periodo de la historia hay una tergiversación, vamos, perniciosa de la libertad. Fíjense esas consignas maravillosas que se han inventado las feministas y que ya le dan la vuelta al mundo, esas que dicen, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. Y entonces abortan tan tranquilas. Oiga, no, eso no es libertad. A mí la definición de libertad que más me gusta, porque más me convence, es la de San Agustín de Hipona. La recuerdan, ¿verdad? La libertad nosotros queremos que sea hacer lo que yo quiera. Eso es libertad, ¿verdad? Sí, sí, sí. La libertad es hacer lo que yo quiera. Sí, sí, de verdad que sí. Oye, qué terca. ¿Pero quién está dando la charla, usted o yo? La libertad es hacer lo que yo quiera, pero atención, dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces, cuando hablamos de nuestra libertad en la comunidad, seamos libres, pero siempre partiendo del amor. Siempre. Pasamos a la dimensión... Ah, no, que me pierdo. Ya no sé dónde estoy. Dimensión personal comunitaria, gracias. Superar los prejuicios, practicar la mirada limpia, testimoniar con valentía. En la vida comunitaria, los miembros que conforman una comunidad
no se han elegido entre ellos, al menos normalmente no. Por la fe creemos y sabemos que es el Espíritu Santo el que está actuando a través de nuestros superiores, aunque a veces nos cueste mucho. Y se lo digo yo, que soy el segundo consultor general de mi orden y secretario general. Y me toca a veces también acompañar decisiones en el gobierno general y decir esto así, esto así y esto para allá. Y luego me voy a la capilla y digo, ¿y esto será voluntad de Dios? Madre mía. Bueno, pues hemos de creer que sí. Incluso en esas ocasiones en las que me equivoco. Yo soy consciente. No soy consciente de que me estoy equivocando, sino soy consciente de que me puedo equivocar. Y con humildad asumo la responsabilidad de que el Señor, pues, me ha señalado a mí. Yo digo a veces que estoy en Roma porque mis hermanos tuvieron el desatino de meter mi nombre en una urna. Bueno, pues porque el Espíritu querría, ¿no? Hemos de creer en eso. Esta conciencia redunda nuevamente en la filiación y hace posible a nivel personal y comunitario superar los prejuicios acerca de las personas, de sus historias, de sus vivencias y de sus rasgos de personalidad. El fin de la vida comunitaria es testimoniar la bienaventuranza de la vida futura ya aquí en la tierra, por lo que cada miembro debe empeñarse en practicar una mirada limpia al contemplar a los hermanos, a la vez que testimoniar con valentía el fuego del corazón que nutre la contemplación del misterio de Dios. Todo en conexión. Nos nutrimos en la contemplación del misterio de Dios para mirar con ternura y con mirada pura a los hermanos y vivir en libertad desde el amor. Fíjense. Dimensión práctica aplicativa. Aceptar la diversidad, renunciar a la posesión, integrar con generosidad. ¿Cómo ejecutar en lo concreto una vivencia espiritual que nos viene dada como don? En las parábolas de Jesús acerca de los dones, los talentos, las minas, hay un denominador común y es la multiplicidad del don recibido. Los dones no son solamente los que podemos cuantificar o los que podemos verbalizar desde el punto de vista de las habilidades, las capacidades, las destrezas. Juntamente con todo eso, recibimos también dones espirituales, el primero de los cuales es precisamente la filiación. Es preciso, por lo tanto, dejar que este don florezca y se multiplique. De entre las estrategias que se pueden implementar en lo cotidiano para este fin, debemos tener siempre presente la aceptación de la diversidad como fundamental. Cuando hablábamos del apostolado, ¿se acuerdan de cuál era el primer rasgo de la Iglesia naciente? La pluralidad. Hoy hablamos de la diversidad, la pluralidad. El otro enriquece y su opinión debe ser escuchada. Atención, vamos a discutir usted y yo otra vez. ¿Todas las opiniones son válidas? ¿Todas las opiniones son respetables? ¿Son respetables todas las opiniones? Sí, no. Les pongo el ejemplo extremo, ¿no? Alguien que ha descubierto un fármaco que suspende el dolor para siempre. Tiene una consecuencia y es que te mata. Bueno, pero al fin y al cabo le estamos quitando el dolor a aquella persona, le estamos quitando el sufrimiento. Al fin y al cabo su vida ya, ¿qué sentido tiene, no? Pues nada, le damos este fármaco y se queda pues en la paz de Dios. ¿Esa opinión es respetable? Claro, nosotros no la vamos a respetar, porque no todas las opiniones son respetables. ¿Por qué? Porque echamos un pasito atrás y esa acción de libertad no parte del amor. Y como no tiene como marco el amor, pues ya no es respetable. Cuando hablamos de respeto, no debemos caer en la falacia que el mundo nos está imprimiendo de que ese respeto se convierta en indiferencia. Porque, no, yo te respeto, tú al fin y al cabo piensa lo que quieras. No, lo que estás diciendo es, haz de tu vida lo que te dé la gana, que a mí, mientras no me afecte. No, eso no es respeto, eso es indiferencia. Dígame, hermana.
Así es. Buena onda. Yo no lo podría haber dicho mejor. Dice la hermana, todo lo que atenta contra la dignidad de la persona no es respetable. Esas medias verdades son las que tienen más peligro porque tienden a confundirnos, a desviarnos y a construir al final una idea que no se sustenta sobre la iluminación. Partimos siempre de que buscamos a la hora de emitir nuestras opiniones que sean opiniones iluminadas, inspiradas. Por eso digo, no todas las opiniones son respetables. Lo que se acepta en la diversidad es a la persona que se presenta delante de mí. Un acto de caridad y misericordia será acompañarla en el ejercicio de su libertad a la hora de expresarse, pero llevarla también a la verdad si anda en error es un acto de caridad. En las obras de misericordia decimos que hay una que es enseñar al que no sabe y corregir. Pues eso se hace expansivo precisamente aquí, en conducir a la verdad a aquel que anda en el error. Esa es una tarea santa de la comunidad en su conjunto y guiada por sus superiores. Tarea de la comunidad en su conjunto. Esta comunidad que aplica y practica las relaciones sanas desde la libertad evangélica será una comunidad en la que cada uno de sus individuos sepa renunciar a la posesión personalista y sea capaz de integrar con generosidad. En definitiva, decirse uno a sí mismo, yo esto lo tengo muy claro, pero vamos a ver, a lo mejor me estoy equivocando. Porque a veces nos obcecamos en una idea, nos quedamos bloqueadísimos y es que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, pues a lo mejor la obcecación no viene del espíritu, piénsenlo. La renuncia a las posesiones es manifestación del voto de pobreza cuando se trata de cosas materiales, pero la renuncia al yo más íntimo es una ofrenda a Dios de lo más sublime y lo más agradable al Señor. La integración con generosidad manifiesta la auténtica vivencia de nuestra castidad por el reino de los cielos. Pasamos ya al quinto de los mandamientos, expandir el carisma y la misión. Recuerdo como marco que estamos reflexionando acerca del dinamismo y la coherencia evangélica en la vida consagrada. Dentro de este dinamismo y coherencia, ahora nos proponemos expandir el carisma y la misión. Dimensión carismática. Ser presencia en el mundo del don recibido del Espíritu. Se le atribuye a Santo Tomás de Aquino una frase en latín que es bonum diffusivum sui. Imagino que de ayer a hoy no se pasaron la noche estudiando las declinaciones, ¿verdad? No, ni falta que hace. Bueno, bonum diffusivum sui, fácil de traducir. El bien es difusivo de sí mismo. No necesita, no precisa de nadie que le empuje. El bien se expande, se difunde. Y es hermosísimo. Pues el mandato de expandir el carisma y la misión no encuentra su sentido y su lógica, por lo tanto, en un principio de necesidad, sino en su dimensión espiritual. Dicho de otro modo, el carisma recibido del Espíritu Santo y la misión que a él se asocia son propiamente un bien que Dios ha dado a la Iglesia. Y como tal, por su propia naturaleza, es expansiva. Luego sí, pues tendrá unas repercusiones más funcionales, ¿no? Porque si expandimos el carisma, yo que sé, en Guadalajara, que hay muchas vocaciones, pues el instituto crece. A Dios gracias. Pero la motivación para ir a Guadalajara no es que el instituto crezca, es la difusión del carisma. Es muy distinto. Bueno, pasamos a la dimensión personal comunitaria de la expansión del carisma. Abrirse a la novedad en el discernimiento de los nuevos requerimientos históricos. Cada miembro de la comunidad está llamado a custodiar el patrimonio del instituto. Este es un principio básico que reaparece en todas las constituciones de la vida religiosa. A custodiar el patrimonio de la propia fundación, que implica necesariamente el crecimiento y la expansión del mismo, porque la custodia no se basa solo en los bienes materiales que hemos ido recibiendo de nuestros antepasados. Nosotros, gracias a Dios y a la providencia,
fuimos expropiados de muchos bienes que teníamos en posesión. Y les digo gracias a Dios y a la providencia, porque ahora en Italia, o en Roma particularmente, mantener los templos que nos han legado nuestros padres sería imposible. Imposible. Sant'Andrea de la Valle es un templo gigantesco. Quien lo conozca lo puede decir. Actualmente está está recibiendo una restauración en 4 fases, 4 años, que implican algo más de 8 millones de euros. Gracias a Dios y a la providencia no es nuestro el templo. Vivimos allí, lo custodiamos, pero se ocupa el AXA, que es una agencia digamos, estatal y un convenio con la Santa Sede, y se ocupan de eso. Bueno, la conservación del patrimonio va mucho más allá de nuestro patrimonio físico, ¿no? Sobre todo se basa en nuestro patrimonio espiritual, carismático y misional. Y esto es competencia de todos y cada uno de los miembros, desde el momento de su primera profesión hasta que termine el baile. Ha dicho el padre Plancarte. Hasta el día que acaba el baile, ¿eh? Que ya saben ustedes cuándo es. Genial esa carta. Vemos la dimensión práctica aplicativa de la expansión del carisma y la misión. Espacios catequéticos, plataformas digitales, educación popular. Los ámbitos desde los que hoy se puede expandir el carisma y la misión son muchos y muy diversos. El momento histórico en que surgió nuestro instituto tenía un paradigma social, económico, familiar, que hoy ha evolucionado, ya lo hemos dicho. Sin renunciar a lo que la tradición nos ha legado, los religiosos estamos llamados a implementar la riqueza de nuestro carisma en nuevos espacios. El Papa Francisco repetía con mucha asiduidad: salir a las periferias existenciales. En los espacios catequéticos, donde los más pequeños están descubriendo la fe, tenemos además la oportunidad de hacer una presentación humilde pero entusiasmante de eso mismo que nosotros vivimos, de nuestros carismas. Hablaba también con una hermana que, pues, oye, en el mundo en el que estamos se nos ponen muchas complicaciones, ¿no? Porque ella va a dar una clase de bioética a la clínica o al hospital o a un ámbito educativo, pero resulta que los dirigentes o los directores le dicen: no, pero no venga con el hábito, pero no hable de Dios. Y bueno, pues a veces nos toca lidiar con todas esas realidades que son muy complejas, ¿no? Y hay que dejar crecer una creatividad. Les cuento una anécdota, me estoy alargando, pero les cuento una anécdota porque es interesante. Una compañera mía de la licencia, Joana María, ella es religiosa del Verbum Dei y trabaja como profesora de religión en un instituto de secundaria en Mallorca. En este instituto de secundaria, que es público, son todos comunistas, separatistas y muy anticlericales. Es una cosa tremenda. Entonces llega ella, primer día de clase, ella no tiene un aula, un salón para ella, tiene que ocupar el salón que le dejan. Y la profesora, que es la responsable del salón, que es una profesora de química, le dice: bueno, vas a usar mi salón, pero te prohíbo que pongas absolutamente ningún signo religioso. Y ella dice: vale, bueno, de acuerdo. Entonces tiene un grupo de niños, en ese momento eran niños de 13, 14 años, y ella me lo contaba divertidísima. Dice: lo primero que hice aquel día fue, en la pizarra, en el encerado, escribí las letras del alefato hebreo. Bien. Y debajo escribí la transcripción en lengua española. ¿Cómo suena esa letra en español, no? Pues si era esta letra, pues como una S. Ta, 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 ta. Y les dije a los niños: bueno, ahora vais a agarrar una hoja, la vais a colocar así y vais a escribir vuestro nombre con las letras del alefato hebreo, viendo a cuál corresponde. Y lo decoráis y lo hacéis así bonito. Bueno, pues dedicaron la hora de clase a hacer eso. Y al final lo colocaron todo como un friso, así, por la clase, por el salón. Y ella les dijo: será un secreto entre vosotros y yo. No se lo digáis a nadie. Pero cuando entréis al aula, veréis, Dios pronuncia mi nombre en su propia lengua, porque me ama. Bueno,
Pues aquellos niños tan felices, tan contentos. Joana María es que es muy creativa, aparte de una cara dura, genial. Yo la quiero mucho. Sí, es genial. Presentarnos en estos espacios hoy en día de la expansión de nuestro carisma no siempre es fácil, no siempre es grato, no siempre nos van a recibir con los brazos abiertos. Sin embargo, como imperativo que llevamos puesto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos ilumine creativamente a seguir haciéndolo. Pasamos al sexto punto, integrar nuevos lenguajes de evangelización. La dimensión carismática espiritual. La imagen de María Inmaculada de Guadalupe acoger la novedad que suponen los hijos en todas sus dimensiones. Miren, ninguna madre ama a sus hijos por igual. El amor no es cuantificable, no se mide, pero sí se manifiesta en formas distintas, ¿verdad? Cuando nos criábamos mi hermano y yo, con un año de diferencia, solo somos dos, yo siempre he sido un tirillas, poca cosa, y mi hermano se criaba chichonote, así, bueno. Y mi madre nos tenía sentado a uno aquí y a otro aquí en la mesa. Mi padre venía un poco más tarde, pero recuerdo la escena perfectamente. Come, a mí. No comas tanto, no comas tanto. Bueno, ¿y qué va a hacer la mujer, ¿no? Les digo que esta constatación antropológica trasciende lo humano y alcanza incluso pues, el mundo animal, pero sobre todo el espiritual. La madre atiende a cada uno de sus hijos en función de sus demandas y necesidades y no en función de lo que una regla, una tradición o una convención social le pueda marcar. Desde el punto de vista carismático y espiritual, María Inmaculada de Guadalupe se revela al pueblo de Dios como madre que escucha la particularidad de cada uno y a cada uno ofrece una palabra orientadora que lo acerque al Padre. La tarea carismática de integrar nuevos lenguajes de evangelización tiene su lógica en esta certeza. El instituto acoge la novedad que suponen los hijos en todas las dimensiones. No porque la sociedad funcione así, sino porque hace presente el amor maternal de María Inmaculada de Guadalupe a través de sus propias acciones y presencias. La dimensión personal comunitaria. Salir del área de confort para adentrarse en lo creativo. Los nuevos lenguajes de evangelización son la respuesta oportuna a la demanda concreta de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Es posible que a algunas personas les cueste más. Sin embargo, todo ejercicio que implique una salida del área de confort implica al mismo tiempo un trabajo de creatividad. Aquí es necesario que comprendamos que están actuando dos fuerzas al mismo tiempo. Por una parte, la voluntad propia, que se esfuerza y trabaja por abandonar la comodidad de lo aprendido, lo rutinario, pero también está actuando la fuerza más potente, que es la iluminación del Espíritu Santo en nosotros. Pues hablamos de creatividad desde la fe y comprendemos como un movimiento espiritual que implica la razón, el discurso lógico y las destrezas motoras, las habilidades sociales y, en fin, a la persona en su totalidad, que la hace crear algo nuevo. Pero recuérdenlo, ya habíamos dicho, el único creador es el Espíritu Santo. Y si yo voy a ser capaz de crear, solo va a ser porque el Espíritu me habita, ¿no? Porque mi salida del área de confort me lleva al área del Espíritu, porque me dejo iluminar por él, en la oración, en el compartir con las hermanas, en todas las dinámicas que venimos contemplando. Por lo tanto, toda creación proviene de Dios, esta es nuestra fe, y por eso la disposición del corazón humilde que se abre a la inspiración divina posibilita que acontezca lo nuevo superando las propias limitaciones, las personales y las comunitarias, a la escucha del Espíritu. La dimensión práctica, aplicativa. Redes sociales, contenidos audiovisuales, presencia digital mariana y guadalupana. Hoy se sale del área de confort para integrar nuevos lenguajes de evangelización, adentrándose también en las nuevas tecnologías. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis cuando hablamos de los nuevos lenguajes de evangelización, porque yo quiero hacer una reivindicación
muy fuerte, gracias, una reivindicación acerca de nuestro patrimonio más original y propio, lingüístico y significativo. Atención, ¿a qué me estoy refiriendo? Tengo algunos hermanos muy queridos, sacerdotes, que me ponen de los nervios. Sí, porque empieza la Eucaristía y ya en la misma plegaria eucarística o en las mismas fórmulas, ecologías, van cambiando, van modificando el lenguaje. Porque tengo un hermano particularmente, lo tengo aquí en mente, que para él ya no hay que hablar de pecado, eso está trasnochado, pecado ya era. No, Dios todopoderoso, no, es Dios todo amoroso. Pues sí, como los Teletubbies. Bueno, reivindicar lo que es patrimonio lingüístico y significativo propio. Y el pecado es pecado. No hables de error. Un error es una cosa y un pecado es otra. Yo puedo haberme equivocado. Yo les decía a los niños a veces también en clase, si yo me propongo pintar a Juanito y cuando termino de pintar a Juanito me ha salido un conejo, ¿he hecho una cosa mal o he hecho una cosa mala? Los niños lo entendían muy bien. Dice, lo has hecho mal porque no lo sabes hacer mejor. Yo, por lo tanto, no he hecho una cosa mala. Cuando hablamos de pecado, hablemos de pecado. Igual que cuando hablemos de gracia, hablemos de gracia. Y si Dios es todopoderoso, es porque puede. ¿Y es todo amoroso? Pues claro, pero no le quites el poder. ¿Quién eres tú? ¿No? Bueno, hablamos de los nuevos lenguajes de evangelización. Efectivamente, estamos presentes en redes sociales y eso hoy en día parece haberse convertido en una condición indispensable. Pero es necesario que los contenidos audiovisuales que generamos sean contenidos de calidad, en primer lugar, y que sean fieles, contenidos fieles. La fidelidad no está reñida con la creatividad. Tenemos que ser creativos a la hora de presentar con fidelidad lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre. Desde la psicología social se evalúa el impacto que las redes llegan a tener en los usuarios, especialmente en los más jóvenes. Y estas valoraciones tienden a ser más bien negativas. ¿Por qué? Porque los jóvenes acaban consumiendo horas delante de las redes sociales sin que aquello llegue a aportar nada. ¿Saben ustedes que la corteza prefrontal del cerebro es la que recibe el impacto visual, sobre todo a una edad más temprana, donde se está conformando todavía la mente y la percepción? Y eso genera dopamina, una sustancia que es la sustancia que nos aporta la satisfacción, pues placer, ¿verdad? A mí las hermanas me han hecho una trampa mortal esta semana y es que en mi habitación han dejado chocolatitos. Y yo que soy malo en el chocolate. Si algún día ustedes me ofrecen un chocolate y le digo que no, y le digo, este está malo. Bueno, pues el chocolate genera dopamina también, ¿verdad? Bueno, hay que moderarse. Yo ya que tengo una cierta edad, me sé controlar. Un adolescente difícilmente lo va a controlar, pero más aún, las redes sociales están diseñadas de tal manera, sobre todo esto de pasarlos, las imágenes, pum, 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 están diseñadas de tal manera que ni siquiera nosotros adultos tenemos un total control sobre ello. Y usted se pone a mirar el último Ángelus del Papa en Instagram, qué bonito, qué bien habla el Papa, qué bien, y cuando se da cuenta está viendo vídeos de gatitos. Y uno dice, ¿cómo he llegado aquí? ¿Verdad? Y encima mira el reloj y dice, pero, ¿cómo ha pasado esto? ¿No? Así que atención, atención, porque si nosotros vamos a utilizar este medio, habrá que hacerlo con una conciencia también liberadora, habrá que hacerlo con una medida justa. Y nada, permítanme que les diga, nada, nada hay que pueda suplir la presencia. La presencia es el vínculo que nos va a conectar con el otro y que va a hacer posible una interacción de verdad, en la expansión de mi carisma, en la presentación de lo que yo soy. No hay nada como el estar aquí. Esta mañana en la fila del desayuno me decía una hermana,
Sí, lo había visto en el vídeo, pero no es igual. No. Mucho mejor en persona, ¿dónde va a parar? Vamos con el séptimo de los mandamientos. La autoestima la tengo bien yo. Séptimo de los mandamientos. Ser presencia materna y guadalupana en contextos de dolor. Dimensión carismática espiritual, al pie de las cruces del mundo, como madre que espera y confía. Nuestro mundo actual es un mundo narcotizado y la nuestra es una sociedad que rehúye el dolor en todas sus manifestaciones. La revelación bíblica, sin embargo, nos ofrece un modo distinto de contemplar el dolor y de integrarlo en la propia existencia. El dolor es una ocasión para la gracia. Jesús miró a los ojos de los dolientes no para eximirlos del sufrimiento, sino para fortalecerlos, para dotar de sentido el sufrimiento y para sembrar en ellos la semilla de la esperanza, revelando que la propia existencia no es la totalidad de cuanto Dios ha dispuesto para el ser humano, sino que hemos sido concebidos para la eternidad. En este mundo somos peregrinos del mundo futuro. Y esto no actúa para nosotros como un narcótico psicológico. Es decir, tendrían razón aquellos filósofos del XIX que, digamos, comenzaron con el ateísmo postulatorio. ¿Se acuerdan ustedes de personajes como Ludwig Feuerbach? Él fue el primero que sistematizó lo que llamarán ateísmos postulatorio, que dice, como el hombre no puede alcanzar el nivel de perfección que ansía, ni en lo moral, ni en lo físico, ni en lo espiritual, no lo puede alcanzar, entonces crea un ser en el que proyecta todas esas perfecciones y lo llama Dios. Por lo tanto, Dios no existe, porque lo he creado yo desde mi pequeñez. Esa es la base del ateísmo postulatorio. Lo seguirán después muchos otros. Uno que a lo mejor les suena un poco más, que es Friedrich Nietzsche. Además, el pobre acabó un poco para allá. Desde la psicología, desde la psiquiatría, lo analiza Freud, que además el pobre Freud tenía una obsesión con el tema sexual, una cosa enfermiza, lo suyo. Y como él, pues otros dinamismos que van a presentar esta misma historia. Nosotros no estamos hablando de una proyección, estamos hablando de todo lo contrario. Estamos hablando de una revelación, de una presencia, pero sobre todo estamos hablando de una persona, de un acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad para siempre. Y ese acontecimiento es Cristo, que es la respuesta que Dios da a todas las preguntas existenciales, a la pregunta por el dolor, por la muerte, por el sufrimiento. Cristo en su persona es la respuesta y que prometiéndonos la vida eterna la ha puesto en marcha ya, desde aquí. Pues claro, desde la filosofía decimos la eternidad no tiene ni principio ni fin. Bueno, pero es que nosotros que vamos a participar de la eternidad tenemos un principio que es de eternidad ya. Desde que Dios me ha concebido en su seno maternal, he sido concebido para la eternidad. Así que mi vida en este mundo discurre ya en el ámbito de la eternidad. No he sido llamado a que mi vida acabe y concluya aquí, sino a participar de la vida eterna. Miramos la dimensión personal comunitaria de este ser presencia materna guadalupana en contextos de dolor. El mundo doliente habita en las personas que padecen en el cuerpo y en el alma. Muchas lacras sociales, humanas, existenciales, se hacen presentes en nuestros entornos inmediatos, pero también las constatamos en ámbitos a los que tal vez aún no hemos llegado. La creatividad en el espíritu en un instituto de inspiración mariana nace precisamente de la identificación con el corazón de la madre que acompaña el dolor para redimirlo. Cada miembro de la comunidad, como la comunidad en su conjunto, debe recorrer el camino de la esperanza con la mirada puesta en la promesa de eternidad. Desde esa fe firme es desde donde pueden ir naciendo proyectos audaces en zonas rurales o periféricas donde no llegan los demás, como ya se han hecho presentes ustedes.
en lugares donde se sufre enfermedad, como son sanatorios, clínicas, dispensarios médicos. Ahí están trabajando, ahí está la presencia guadalupana en el contexto del dolor. Dimensión práctica aplicativa. Hay ámbitos rurales y periféricos donde todavía nadie se ha preocupado de llevar la educación, la formación para los adultos en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, y de llevar una sanación que conforte mucho más que el cuerpo y conforte el alma. La audacia del espíritu empuja a los institutos de inspiración mariana a abrirse con generosidad a estas realidades, como la de los migrantes que buscan consuelo y orientación. No se trata solamente, que es fundamental pero no exclusivo, de dotar a estas personas de un bienestar según los criterios del mundo. Necesitan ciertamente recuperar la dignidad que han podido perder por la vivencia de una pobreza impuesta. No obstante, las hijas de María Inmaculada de Guadalupe están en el mundo y en la Iglesia para ser transparencia de los dones espirituales que María encarnó y que le hicieron ser la primera y más excelsa discípula del Señor. Acompañar a todas estas personas con audacia creativa supone antes que nada la capacidad de llevarles la fe en Cristo, según el modelo de la madre que acompaña en el dolor. Yo lo repito mucho, no somos sustitutos de recursos en el territorio. Somos portadores de una palabra de salvación. Nuestros territorios pueden estar más o menos dotados de recursos, pueda ser educación, pueda ser sanidad, pero nosotros no vamos allí a sustituir lo que la sociedad civil no pone. Vamos allí a llevar una palabra de salvación a través de ese recurso que es la educación y que es la sanidad. Vemos ya un octavo mandamiento, que es promover procesos de formación continua. Dimensión carismática espiritual, alimentar el corazón consagrado, profundizando en la identidad carismática. Sencillamente, no se ama lo que no se conoce. No se trata de erudición para que todas se conviertan en maestras. No todas pueden hacer, ahora que se nos está yendo, de guía del museo como ella. Salga, madre. No, no, madre, siga. Que además, como lo que voy a decir ahora le va a poner coloradita, pues mejor se va. Pues igual, ¿no? No todas pueden hacer la guía del museo como la hace ella. Me quito el sombrero porque es algo espectacular. Bueno, pues no se trata de una cuestión de erudición para tener muchos datos, para saber muchas cosas. Ella ha tenido la posibilidad de transcribir los archivos y se ha empapado bien de todos los datos, ¿no? No, se trata de que la narrativa propia de la familia no es solo una construcción de una historia común, sino la interiorización de los acontecimientos que marcaron la vida de cada miembro de la familia, hasta el punto de identificarnos con ellos. Amar la historia, la espiritualidad, los hitos que marcan logros y fracasos, es alimentar el corazón consagrado profundizando en el carisma propio. Y esto es irrenunciable. Una dimensión personal comunitaria. Participar en iniciativas eclesiales y sociales. La formación permanente no se agota ad intra. Es preciso estar presentes en la comunión de la Iglesia y en las realidades sociales en las que nos desenvolvemos. Las conferencias de religiosas, las diócesis, los distintos ámbitos, promueven con frecuencia encuentros, charlas, presentaciones y todo tipo de iniciativas que son siempre un enriquecimiento y que posibilitan la presencia en la realidad eclesial en la que vivimos. Y a nivel social, la participación en iniciativas de carácter filantrópico y de solidaridad aporta dos cosas. Primero, una visión distinta, a la vez que una posibilidad de hacernos presentes en unas realidades que de otro modo a lo mejor no podríamos estar. Dimensión práctica aplicativa. Promoción de la paz y la dignidad humana con el sello propio del carisma. Para que la formación continua no se agote o redunde solamente en beneficio propio, es preciso que el instituto se implique en la promoción de la paz y la dignidad humana con el sello propio del carisma. Esto significa que al profundizar en el propio carisma y amarlo como se ama la familia,
Al participar en lo que la Iglesia ofrece y al acompañar las iniciativas sociales que apuntan al bien de la humanidad, el propio instituto se está dotando de herramientas y fuerzas nuevas que lo colocan en el mundo como un faro, una luz que contribuye a la auténtica vivencia de la paz, no solo social, sino de la vivencia de la paz en el espíritu conforme al carisma mariano y guadalupano. Noveno mandamiento: ejercer una educación que transforme. Dimensión carismática espiritual: una madre no instruye a sus hijos, los enseña a vivir. Una educación transformadora es un ideal para cualquier educador. Contemplado desde una óptica crítica, puede ser también una educación manipuladora, si esa transformación no busca el pleno desarrollo de la persona más allá de las ideologías. Cuidado, si mi educación es volcar en el otro mi modo de vida y mi modo de ver, no va a ser liberador, va a ser ideológico. El ejercicio de una educación transformadora, contemplada desde la dimensión carismática de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, asienta su razón de ser en la maternidad de María. Como he dicho antes, una madre no instruye, es decir, no llena de contenidos la cabeza de sus hijos, sino que los enseña a valerse por sí mismos habilidosamente. Todo eso nace de otro objetivo materno mucho más profundo: enseña a vivir. Una madre no manipula, ni busca que sus hijos se conviertan en marionetas en sus manos o en versiones renovadas de sí misma. Aunque aquí tenemos que hacer un paréntesis. Ojalá y cada una de ustedes pudiera ser la versión 2.0 de María Inmaculada de Guadalupe, ¿verdad? Como a mí me gustaría ser versión 2.0 de Padre Plancarte, de San Cayetano y de tantos otros. Bueno, desde el punto de vista humano no funciona así. María en el templo, después de reencontrar al hijo que se le había perdido, volvemos a recordar, guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón, porque comprende que el Hijo, Jesús el Señor, tenía su propio camino que recorrer. La misión de María sería la de quien acompaña, enseña a vivir y ama a Dios. Dimensión personal comunitaria: ser expresión concreta del amor maternal de María Inmaculada de Guadalupe. Hagamos hincapié en esta dimensión personal comunitaria en la palabra concreta. Se nos llama a ser expresión concreta del amor e imitación de María. Es preciso que la experiencia espiritual y el don recibido del amor se encarnen en lo cotidiano, que se concreticen en gestos que podamos compartir, que podamos narrar, a veces incluso cuantificar. Lo concreto se puede pesar, hablando en una hipérbole, ¿no? Deberíamos poder pesar y medir nuestros gestos de amor maternales, como podemos visualizar el amor de María en la vida de Jesús, de la Iglesia naciente, de la Iglesia peregrina a lo largo de la historia. Una dimensión práctica y aplicativa: promover ambientes seguros y protectores, cultivar más que los valores las virtudes. El amor materno se concretiza, entre otras cosas, en la promoción de ambientes seguros y protectores, especialmente en los entornos educativos en los que el instituto desempeña su misión apostólica. Un cuidado que tiene que ver, sí, con la seguridad física y psicológica de nuestros niños y jóvenes, pero tiene que ver también con su desarrollo afectivo, relacional, donde deben experimentar con espontaneidad la alegría del encuentro con el otro, sin que nadie viole su integridad, su intimidad, ni vulnere su mismidad. También es preciso que un instituto de inspiración mariana cultive las virtudes de la fe. Una educación transformadora no lo será si no tiene muy presente la dimensión trascendental de los jóvenes y los niños. No se trata de dotarlos de una escala de valores, sino de introducirlos en el misterio de las virtudes, que son don de la Iglesia. De las virtudes nacen los valores. Los valores pueden ser consenso social o moda pasajera. Las virtudes, como presencia de Dios en el Espíritu y don de la gracia, son perennes y su legitimidad no viene consensuada. Nos es dada por el Espíritu Santo, no conquistada. Último, ser transparentes. Dimensión carismática espiritual. Las hijas de María Inmaculada de Guadalupe
son hijas de la luz. Miren qué cosa más bonita les he dicho. Las hijas de María Inmaculada de Guadalupe son hijas de la luz. Precisamente hoy que teníamos una luz que brilla en la humanidad, según el profeta, ¿verdad? Pues ahí están ustedes. En el Evangelio según San Juan, Jesús presenta a menudo la antítesis entre la luz y las tinieblas. Y en la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo dice a la comunidad: todos sois hijos de la luz e hijos del día. La transparencia que los cristianos en general debemos vivir, y ustedes en particular, no es una moda de un nuevo paradigma social o económico. Se habla mucho de la transparencia en la economía. Se trata ante todo de una revelación que el Espíritu Santo nos ha regalado en María. Ella no esconde lo que es. Sabe que es la sierva del Señor y la humilde en quien Dios se ha fijado. Es transparente porque la habita la luz del Espíritu y siéndolo se convierte en transparencia de Dios. Eso desde el punto de vista carismático. Desde la dimensión personal comunitaria, vivir en la alegría del voto de pobreza con honestidad, claridad y generosidad. La comunidad y el consagrado que integra en su vida este don, que es la transparencia e imitación de María Inmaculada de Guadalupe, está materializando esta gracia en una vivencia alegre del voto de pobreza. Nos privamos de las comodidades y lujos del mundo para vivir libremente. Las renuncias que implican sacrificio aportan alegría y las vivimos con honestidad, claridad y generosidad. Esconder bienes materiales o anhelar reconocimientos de la gente con la que estamos, que también es un modo de falta contra la pobreza, atenta contra la luz recibida de parte de Dios por la intercesión de María Santísima. Veamos una dimensión práctica aplicativa que no valdría la pena ni mencionar, y es la responsabilidad cristiana y el testimonio ante la sociedad y ante la Iglesia. Somos testimonio y presencia de un desprendimiento total, la imitación de María Inmaculada de Guadalupe. Ella, que se despoja de todo, llega a despojarse incluso, fíjense, del Hijo en la cruz, pero permanece fiel, entregada, confiada. En María no hay angustia, ni ansiedad, ni duda, ni dolor. Hay fidelidad perseverante. Se despoja de todo y a nosotros se nos llama a vivir la responsabilidad del despojo en fidelidad y con alegría. Y con eso querría terminar, con la nota de la alegría. Si no vivimos nuestra consagración de forma alegre, no vamos a dinamizar ni vamos a ser coherentes evangélicamente en nuestra vida consagrada. Porque el fruto de esta entrega, que es don que Dios nos ha hecho, es la alegría. Jesús en la cena final con sus discípulos les había dicho: para que mi alegría esté con vosotros, vuestra alegría llegue a plenitud. Ese es el don que Dios nos hace eligiéndonos. La alegría del corazón que nos hace sus testigos en medio de este mundo. Me da mucha alegría que hayan tenido ustedes tantísima paciencia conmigo, que hayan escuchado atentamente y espero de verdad que esta reflexión les pueda servir y las pueda acompañar en sus diálogos y en sus discernimientos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. A nombre de toda la asamblea, muchísimas gracias por compartir con nosotros la presión y así también estamos nosotros que nos acompañan en nuestro camino. Y le encomendamos ayuda a la Santísima Virgen para que ejerza su ministerio y ganando mucho. Bueno, chicos, para que la verdad también gracias por compartir este tiempo de su ministerio con nosotros. Perdón para ser el le vamos a dedicar un canto para agradecer. Qué bueno.
Es un canto que está inspirado en los escritos de nuestro padre fundador. Esperamos que les guste. Seguro. Dios. Hermanas, hasta aquí terminó la sesión de la charla con el padre Antonio. Hay una puesta en común a la 1:15 la voy a igual a grabar para que